Exploremos muy brevemente el modulador y su estructura interna. O sea, sabemos que el modulador mapea bits de mensaje a señal analógica. Señal analógica transmitida, ¿no es cierto?, compatible con el medio de propagación. Y también habíamos visto de que el modelo es una caja muy simple que simplemente hemos llamado modulador, que tiene en su entrada una secuencia binaria y que produce en su salida una señal S de T. Y lo que queremos es expandir esto un poquito, ¿sí? Y lo vamos a expandir bien específicamente en dos bloques separados, donde el primero de ellos es aquel que realiza esta función de mapeo. Y este bloque lo representamos generalmente con un pequeño sistema de ejes de coordenada y con algunas crucecitas. Ahora, el porqué de esta representación va a resultar aparente más adelante, pero básicamente lo que expresa esto es el mapeo. Vale decir, hay una secuencia de bits, b sub n, que en nuestro ejemplo es 0, 1, 1, 0, 1, etc. Y genera en su salida otra secuencia que la vamos a llamar una secuencia S sub n check. Y esta secuencia S sub n check tiene la siguiente forma. Raíz de e bit menos raíz de e bit menos raíz de e bit raíz de e bit menos raíz de e bit, etc. Acá estamos asumiendo nRZ. Y si se fijan, cada vez que hay un 0, se produce un raíz de e bit acá y acá. Y cada vez que hay un 1, se produce menos raíz de e bit. Y eso es, desde luego, exactamente el caso que habíamos ya estudiado en nuestra modulación de ejemplo, ¿no es cierto? Que cuando hay un 0 se produce un rectángulo positivo, pero en este caso no estamos representando el rectángulo, estamos simplemente representando su magnitud, de la forma como lo hicimos en el momento en que introdujimos los pulsos NRZ. Aquí, cuando dijimos que S0 check vale raíz de e bit y S1 check vale menos raíz de e bit, lo que estamos ahora representando es justamente esta producción de los valores S check, de estos valores S check, antes de agregarle la forma del pulso. Concretamente aquí, ¿no es cierto?, el S0 y el S1, estamos solamente generando la secuencia de estos valores que tienen que ver, como lo hemos señalado en la cápsula correspondiente, con la información del mensaje y con la energía que uno le impone al mensaje, y en realidad todavía no estamos representando
aquí la señal analógica propiamente tal que va a aportar ese mensaje a través del medio. Y luego, el modulador tiene un segundo bloque que lo vamos a llamar phi, o si lo hacemos en forma genérica, phi sub i de t. Y aquí lo que queremos representar es la inserción de la forma analógica del pulso. Y el phi sub i viene a denotar el subíndice 0 o 1, en el caso binario, del pulso que corresponde. ¿Por qué? Porque en general habíamos dicho la señal del 0 y la señal del 1 no necesariamente tienen el mismo pulso. En el caso de NRZ sí fue así, pero en general no es necesario. Es decir, según el valor que tiene el bit que se desea transmitir, se le inserta el pulso deseado en este módulo de aquí. Ahora, en el caso particular de NRZ, esto es relativamente fácil de implementar de la siguiente forma. Imagínense que la secuencia de símbolos SN-check aquí se puede representar o se representa como una secuencia de impulsos. Un impulso de valor raíz de bit, un impulso de valor menos raíz de bit, seguido por otro de valor menos raíz de bit, luego uno con más raíz de bit menos raíz de bit, donde los instantes de estos impulsos siempre son los instantes de tiempo de símbolo, ¿sí? Es decir, piensen en esto como una secuencia de impulsos. Y luego acá lo que ocurre es un filtrado, es la convolución con la señal base que corresponde al pulso. Y entonces la salida de este filtro va a ser desde luego la señal S de t, donde si convolucionamos esto con un pulso rectangular que corresponde a NRZ, lo que vamos a obtener es, desde luego, una secuencia. Primero, este impulso se convoluciona con esta señal que va a ser un 1 partido por raíz de t rect de t menos 1 medio t partido por t, y genera un primer pulso positivo. Después este impulso se convoluciona con la misma y produce un pulso negativo. La siguiente también produce un pulso negativo, luego tenemos un pulso positivo, negativo y así sucesivamente. Y es la forma entonces en que podemos desagregar este bloque modulador en dos componentes. Uno, que es lo que se llama el modulador de símbolos. Esto acá es el modulador de símbolos. Lo voy a poner en inglés. Symbol, porque es la nomenclatura más común. Symbol modulator. Y este filtro de acá
recibe el nombre de Pulse Shaping Filter. Cuya traducción al castellano podría ser algo así como filtro que genera la forma del pulso. Pero la expresión en inglés es relativamente más simple y por eso es que en este caso prefiero usar o quedarme con la nomenclatura en inglés. Entonces con esto tenemos ya un concepto bastante acabado de cómo a partir de una señal de mensaje binaria, una secuencia binaria, se puede producir en forma práctica una señal analógica que representa ese mensaje y lo representa de una forma tal que es compatible con la propagación por el medio de comunicaciones.